Vamos a hacer un experimento sobre lo que es la electricidad magnética, donde vamos a utilizar un tubo PVC, papelitos y algodón. Este ejercicio se va a tratar de cómo vamos a cargar electrones a este tubito a través del algodón, donde este tubito va a pasar a ser negativo y los papelitos van a proceder a pegarse. Para este motivo vamos a hacer el siguiente procedimiento, que vamos a fregar el tubo. Lo fregamos y los papelitos se van a pegar por la carga de electrones que le cargamos al tubo. Es como así en este ejercicio lo he explicado, y procedemos ya mismo con el siguiente ejercicio. Tenemos otro ejemplo con lo que es el tubo PVC, con lo que es el agua, donde los electrones van a jalar para acá la fluidez del agua. Vamos a calentar el tubo. Y bueno, esto ha sido mi explicación de mis dos ejercicios. Espero les haya gustado y que tengan una linda noche. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Lizeth Bizuma y voy a presentar el experimento en donde podremos visualizar las líneas del campo magnético. Para esto vamos a utilizar un imán, una cartulina y las limadoras de hierro. Primero colocamos el imán y encima le ponemos la cartulina. Procedemos a esparcir las limaduras de hierro y podemos observar que empieza a tomar una forma de las líneas del campo magnético del imán. Observamos que mayormente las limaduras de hierro se encuentran en los extremos, mientras que en su curvatura se observa menos. Observamos las líneas de fuerza. Las líneas de fuerza salen de los polos, dan la vuelta y en sí forman el campo magnético, tratando de unir acá sus polaridades. Esto sería el experimento de las líneas de campo magnético. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alberto Zarango del curso C5 de la carrera de TICS. Este día vamos a poder evidenciar la ley de Austin. ¿Ya? ¿En qué consiste esta ley? Primero, el científico danés Austin fue quien descubrió que había relación entre la electricidad y el magnetismo. Para esto nosotros vamos a utilizar una brújula, cable y una batería con un chicote. Primero, lo que vamos a evidenciar es lo siguiente. La brújula la vamos a poner ahí, y una vez que esté estática, ya que las agujas estén estáticas, lo que vamos a hacer es que el cable lo vamos a colocar de esta manera, ya, para poder comprobar el magnetismo, ya. Y del otro lado vamos a poder evidenciar cómo la aguja de la brújula se va moviendo. Si lo podemos acercar un poco más la cámara, nos vamos a poder dar cuenta que la aguja de la brújula se ha movido, ya. Ahora vamos a hacer el mismo experimento, pero de otra manera. Vamos a poner la brújula en la parte superior del cable de la misma manera y vamos a evidenciar otro hallazgo. Una vez que esté parada o que esté estática la brújula, nos vamos a dar cuenta de eso. Y nos vamos a dar cuenta ahora que
la brújula o las agujas de la brújula se mueven en sentido contrario a lo que se movieron en un principio. Y eso ha sido todo, estimado ingeniero, sobre la ley de Austin. Muchísimas gracias, Alberto Sarango. Un saludo cordial, mi nombre es Jinson Aldair Coyahuaso Vilar, del curso C5 Electricidad y Magnetismo. Bueno, mi persona va a estar realizando esta práctica que tenemos aquí. En el software Proteo usando un circuito en serie con 5 resistencias o más. Utilizando un multímetro vamos a medir el voltaje en cada una de las resistencias y la corriente total del circuito. Listo, aquí tenemos nuestro software. Listo, voy a hacer un poquito de zoom. Listo, vamos a trabajar por ahí. Entonces voy a buscar aquí en P, voy a buscar las resistencias. Como está en inglés, voy a buscar resistor. Bueno, aquí tengo una resistencia por defecto, voy a utilizarla esta para este ejemplo, esta práctica. Voy a trabajar con 5 resistencias, 2, 3, 4 y 5. Y voy a buscar también lo que sería una fuente. Voy a utilizar una fuente para este ejemplo. En este caso busco visor. Aquí tengo una fuente visor de ese voltaje. Selecciono este y voy a estar utilizando esta. La coloco por aquí. Listo, ahora sí. Estas resistencias, como observamos aquí, todas están en 10 kiloohmios. Entonces lo que vamos a hacer es a trabajar con diferentes valores de ohmios en cada resistencia. Por ejemplo, que la primera resistencia sea solamente de 10 ohmios. Basta con dejarla en 10, ya me da referencia que son 10 ohmios. Lo mismo con la segunda. Le coloco 20, son 20 ohmios. Voy a darle estos valores, le puedo trabajar con cualquier valor de resistencia, por ejemplo 10 ohmios, 20 ohmios, 50 ohmios, 200 ohmios, etc. Pero en este caso voy a trabajar así, 10, 20, 30. Voy a trabajar que esta resistencia sea de 40 ohmios y que la última sea de 50 ohmios. 50 ohmios. Listo. Nuestra fuente por defecto viene con un volt. Para esta práctica, para este ejemplo, vamos a trabajar con 110 voltios. Listo, vamos a 110 voltios. A ver cómo sale nuestra práctica. 110 voltios, nuestra resistencia, listo. Ahora sí procederemos a unir. Recordemos que es un circuito en serie, entonces va positivo y negativo. Entonces, positivo con positivo, negativo va acá al positivo, negativo al positivo, negativo al positivo, negativo al positivo y el negativo con el negativo de la fuente. Listo, tenemos nuestro circuito. Y un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta: en todo circuito que se arme, que se tenga, siempre hay que tener el punto tierra, en place, terminal, en ground. Este icono, esta imagen es nuestro punto tierra. Siempre tenemos que tener un punto tierra en cada circuito, ya que esta es nuestra referencia. Entonces es muy importantísimo que siempre tenemos que tener en cuenta. Listo. Ahora vamos a calcular el voltaje en cada una resistencia. Para ello me voy a aquí en las herramientas, voy a utilizar ese voltímetro y voy a colocar por aquí. Para medir el voltaje en cada resistencia siempre hay que hacerlo sobre la resistencia, o sea, sobre el elemento. Por ejemplo, positivo al positivo de la resistencia y el negativo al negativo de la resistencia. Esa es la forma correcta de medir el voltaje en cada elemento. Entonces hago lo mismo para todos. Positivo con el positivo y el negativo con el negativo. Positivo, positivo, negativo, negativo. Positivo al positivo y negativo al negativo. Positivo, positivo, negativo, negativo. Listo. Una vez que yo le doy en play, observamos que automáticamente me sale el voltaje en cada una de las resistencias: 7.3, 14.7. Aquí el voltaje es de 110 voltios. El voltaje se divide en todas las resistencias con diferente voltaje, porque eso depende de la capacidad de la resistencia, o sea, de los ohmios de la resistencia. Si la resistencia es menor o es mayor, entonces así mismo recibe mayor o menor voltaje. Por ejemplo, esta resistencia es solamente de 10 ohmios, entonces recibe menor voltaje, 133, 7.33. Si comparamos con la última, que es de 50 ohmios, entonces recibe mayor voltaje, 36.7.
De ahí, si sumamos todos estos voltajes, 7.33 más 14.7, 22, 29.3 y 6.7, sumando estos voltajes, pues nos va a dar 110 voltios. ¿Listo? Entonces todos estos cálculos se los estará realizando a limpio en nuestro PDF de la tarea, la cual ya será presentada. ¿Listo? Entonces ahora vamos a calcular lo que sería, no a calcular, sino a medir lo que es la corriente. La corriente, como es un circuito en serie, va a ser la misma para todo este circuito. La corriente que circule por R1 va a ser la misma por R2 y R3 y así. Es un circuito en serie. ¿Listo? Entonces voy a poner stop. Para ello voy a estar quitando estos multímetros para proceder a medir. Para eso voy a utilizar el SMeter para medir la corriente. Aquí un punto: para medir la corriente siempre tenemos que abrir el circuito. Por ejemplo, suponiendo que estos son los cables, quedan así abiertos. Esta es la manera correcta de medir la corriente. Utilizamos nuestro instrumento y conectamos el positivo aquí y el negativo acá. Listo. Si le pongo play, me sale 0.73 amperios. Esa es la corriente que circula por la resistencia 1 y es la misma que circula por la demás resistencia, porque es un circuito en serie. Vamos a comprobar. Por ejemplo, yo miro aquí la corriente por la resistencia 4. Sí, mira, tengo que abrir el circuito, dejo abierto el circuito y coloco por aquí mi instrumento y conecto positivo aquí y el negativo acá. Bueno, listo. El momento que le doy en play, observamos, es la misma, 0.73 amperios. Acá también 0.73 amperios. La corriente es la misma que circula por todo nuestro circuito, porque es un circuito en serie. Voltaje se divide, la corriente es la misma. Listo, como mencionaba, los cálculos ya serán subidos al PDF. Listo, eso ha sido todo por el momento. Muchas gracias.